Antes de empezar, tengo una pequeña petición. Estoy intentando alcanzar la marca de 1000 suscriptores. Es un número muy importante para mí. Por favor, haz clic en el botón suscribirse. Es solo un pequeño clic, pero para mí es una gran motivación para seguir creando más videos. Muchas gracias a todos ustedes. Hola mis queridos amigos, están en el canal Sombras del Pasado. Y hoy discutiremos al camarada Suvorov y su venganza por la Pascua de Varsovia. ¿Cómo el genio militar ruso cambió para siempre el mapa de Europa en 50 días? Los saludo una vez más. Y antes de sumergirnos en esta interesante y fascinante historia, como de costumbre, les pido un pequeño favor. Si les interesan no solo fechas y hechos, sino pasiones reales, intrigas y los resortes ocultos de la historia, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y denle me gusta a este video. Esta historia vale la pena, es interesante. Y al final, después de todas las revelaciones, espero sus comentarios. ¿Qué piensan de las acciones de los grandes hombres? ¿Fue justa la venganza de Suvorov? ¿O esta historia no conoce el blanco y el negro? Y en realidad, todo en la historia tiene un matiz gris. Y también, por favor, escriban qué más les gustaría escuchar de mí. Saben, hay momentos en la historia en los que el destino de pueblos enteros pende de un hilo, cuando una persona, su voluntad, su determinación se convierte en ese pequeño peso que inclina la balanza. Siglo XV. Polonia. Un nudo de tales pasiones, odio, juegos políticos que te marean. Y en el centro de este torbellino, la figura de un hombre bajo y delgado, con una mirada penetrante. Alexander Vasilievich Suvorov. Le compusieron odas, le temían, lo admiraban. Dershavin dijo una vez de él: dio un paso y conquistó un reino. Una sola línea, pero en ella está todo Suvorov, especialmente cuando se trata del levantamiento polaco de 1794. Pero comencemos no por el final, sino por el principio. Para entender por qué todo sucedió como sucedió, hay que retroceder un poco y mucho más atrás. Polonia. Un reino sin rey, un estado sin unidad. Imaginen el vasto y poderoso estado de la mancomunidad de Polonia-Lituania. Una formación única, donde el rey no se heredaba por sangre, sino que era elegido por la nobleza, es decir, la nobleza local. Suena progresista y europeo, pero en realidad era solo una bomba de tiempo. Cada magnate astuto, cada comerciante, cada noble rico se consideraba casi un rey en sus dominios. La libertad dorada, el derecho de veto en cualquier sejm, significaba que un delegado descontento podía impedir la aprobación de cualquier ley. El Estado se estaba convirtiendo gradualmente en una federación anárquica de varones arbitrarios. Y para el siglo XV, Polonia, de ser un temible jugador en el mapa europeo, se convirtió en el hombre enfermo de Europa, como más tarde se llamaría el Imperio Otomano. Y, naturalmente, todos sus vecinos codiciaban su debilidad. Suecos, turcos, prusianos, austriacos, franceses. Todos extendían sus manos hacia este trozo de pastel europeo. Pero había una potencia que tenía un interés especial. Era nuestra Rusia. Y aquí llegamos a la raíz del conflicto, del que rara vez se habla abiertamente. Para Prusia o Austria, Polonia eran territorios, recursos y acceso al mar. Para Rusia, por supuesto, el Imperio ruso, las tierras orientales de la mancomunidad eran históricamente tierras rusas occidentales. Kiev, de donde provino la estatalidad rusa, terminó bajo la corona polaca. Millones de personas ortodoxas, hermanos de fe, vivían bajo el dominio de la nobleza católica, y su situación a menudo no era envidiable. El emperador ruso, especialmente Catalina II, asumió el papel de protector de estas personas. No era solo un pretexto para la expansión, como les gusta repetir en Occidente. Era una política real. Porque cuando en 1768 la nobleza polaca, descontenta con las concesiones a los ortodoxos, creó la Confederación de Bar, organizó una verdadera masacre sangrienta en el territorio de la actual Ucrania y Bielorrusia. Rusia simplemente no podía quedarse al margen. Fue una catástrofe humanitaria.
Y aquí, en esta guerra, brilló por primera vez la estrella del joven general Alexander Suvorov. Derrotó a los confederados cerca de Orehov, cerca de Landskrona, cerca de Brest. No solo luchaba, aprendía, estudiaba al polaco como oponente, su valentía, su impetuosidad, su desesperada audacia en el ataque y su frecuente falta de firmeza en la defensa. Recordaba cada río, cada bosque, cada pantano en ese teatro de operaciones. Sin saberlo, se estaba preparando para el examen principal que le esperaba más de 20 años después. Pero el mundo es siempre un asunto complicado. La defensa de los ortodoxos se convirtió en un gran juego político. ¿Cómo es cíclico el mundo, verdad? Turquía, un antiguo rival, vio una oportunidad y declaró la guerra a Rusia. Francia, que soñaba con influencia en el este, envió a sus oficiales para comandar destacamentos polacos. ¿Se imaginan el absurdo, verdad? El oficial francés Dumouriez lidera a los polacos en la batalla contra los rusos en las tierras de la actual Bielorrusia. Suvorov lo derrotó cerca de Landskrona. Qué cíclico es el mundo y la historia. Mientras tanto, los vecinos Prusia y Austria no ayudaban, sino que, por el contrario, presionaban a Rusia, exigiendo su parte. El resultado fue predecible y terrible para los polacos. En 1773 tuvo lugar la primera partición de la mancomunidad. Rusia se quedó con la Bielorrusia oriental, Austria y Prusia con sus partes. El Sejm, acorralado, se vio obligado a tragarlo. Pasaron 20 años, y en 1793 la segunda partición. El pretexto fue el intento de los polacos de adoptar una constitución bajo la influencia de la misma Francia revolucionaria, donde la Bastilla acababa de caer. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad agitaban las mentes. Rusia vio en esto una amenaza. Suvorov irrumpió en la batalla, pero esta vez todo terminó rápido. Catalina dijo que los asuntos polacos no requerían al conde Suvorov. Rusia recibió vastos territorios de la Ucrania, de la orilla derecha y la mayor parte de Bielorrusia, y Prusia recibió la Gran Polonia. Parecería que todo, Polonia está mutilada, destrozada, resignada, pero no. El orgullo nacional y el revanchismo son una fuerza terrible. La masacre de Pascua de Varsovia. Ese fue el punto de no retorno. Primavera de 1794, marzo. En Polonia, como un incendio forestal, estalla un levantamiento. Al frente, un héroe romántico, participante en la Guerra de Independencia en los Estados Unidos de América, Tadeusz Kościuszko, sueña con revivir la mancomunidad en sus antiguas fronteras. Y lo apoyaron. Oh, qué cíclica es la historia, ¿verdad? Y ahora, recuerden esta fecha. 6 de abril, Semana Santa. Jueves Santo. En Varsovia hay una guarnición rusa bajo el mando del general Igelström. Soldados, oficiales se dispersaron por las iglesias para rezar antes de Pascua. No esperaban problemas. Estaban de visita, aunque no invitados, pero aún así. Y en ese momento, el infierno se abatió sobre ellos. Los polacos rebeldes, enardecidos por los llamados de Kościuszko, comenzaron una masacre despiadada y traicionera. Soldados rusos, sorprendidos sin armas, fueron masacrados directamente en las iglesias, en las calles, en los cuarteles, en sus camas. No fue una batalla, fue una matanza. Fue, de los casi 8.000 soldados de la guarnición, menos de la mitad lograron sobrevivir y abrirse paso. Los demás fueron simplemente masacrados. Prisioneros, heridos, todos. Imaginen esta escena. Gritos. ¡Muere, moscovita! El tintineo de las ventanas de las iglesias rotas, el olor a sangre mezclado con incienso. Fue un acto no de crueldad militar, sino puramente doméstica. Una acción de intimidación. Después de eso, no podía haber reconciliación. Fue una herida que solo podía ser curada con la sangre de los ofensores en respuesta. O tragarlo y perdonar. Pero para perdonar algo así hay que ser un santo. Y los estados y los gobernantes no son santos. La noticia de esta masacre se extendió como la luz por el imperio ruso. En el ejército, especialmente entre los que sirvieron en Polonia y conocían las costumbres locales, esto provocó una furia feroz. Los soldados esperaban venganza, los oficiales murmuraban. Y Suvorov,
En ese momento estaba lejos, en el sur, en Kherson. Su superior era el viejo mariscal de campo Rumyantsev, una leyenda de la guerra ruso-turca. Suvorov lo respetaba mucho, llamándolo el Néstor de la milicia rusa, pero su corazón anhelaba el norte. Leía informes, se enteraba de las acciones fallidas de los aliados prusianos, de cómo Kosciuszko los había derrotado cerca de Varsovia y los había obligado a retirarse. Veía cómo se prolongaba la guerra, cómo crecían las pérdidas, cómo aumentaba el riesgo de que los turcos con los suecos acudieran en ayuda de los polacos. Y él, el genio de las acciones rápidas y decisivas, estaba sentado sin hacer nada aquí. Imaginen su estado. Un hombre cuya filosofía entera era la estimación, la rapidez y el asalto, obligado a observar la vacilación. En julio, escribe una carta a su pariente Khvostov, y en cada línea hay anhelo y desconcierto. ¿Cuánto tiempo más no entraré en mi esfera? Allí lo habría terminado en 40 días. 40 días. Ya había ideado un plazo, como una profecía. Finalmente, a principios de agosto, llega la orden. ¿Pero cuál? Rumyantsev, comprendiendo que sin Suvorov no se podía prescindir, pero limitado por las órdenes de San Petersburgo, le da una tarea vaga: ir a Brest y hacer un fuerte desvío a todo el enemigo audaz. En esencia, desviar la atención. Y mientras tanto, de la capital llega otra orden: ocupar Brest y dedicarse a la economía, la protección de las carreteras y el acopio de provisiones. ¿Se imaginan la reacción de Suvorov? Su viva leyenda, el conquistador de turcos y polacos, es enviado a servicios de retaguardia. Ignoró la orden de la capital. Más tarde escribiría las famosas palabras: los ignorantes de San Petersburgo no pueden dar reglas al Néstor ruso Rumyantsev. Solo sus órdenes son sagradas para mí. Él tomó la decisión. Eligió la guerra. El 14 de agosto, su cuerpo parte de Nemirov y comienza lo que se puede llamar una marcha de furia, pero una furia fría y calculada. Suvorov se movió con una velocidad fenomenal, inhumana. 530 kilómetros en 20 días por caminos destrozados, bajo la lluvia y el barro. En el camino unió destacamentos rusos dispersos. Su aparición fue como un trueno en un cielo ruso despejado. El propio Kosciuszko, tranquilizando a sus compañeros, dijo que Suvorov lucharía con los turcos y que no estaría en Polonia, pero él ya estaba allí. Y venía no solo con un ejército, sino que traía consigo la respuesta por el 6 de abril. La primera gran batalla tuvo lugar cerca de la aldea de Krupchitsi, cerca de Brest, el 6 de septiembre. Suvorov tenía 9.000 hombres. Los polacos, bajo el mando del general Sirakowski, tenían 16.000. Pero, ¿qué significaban las cifras para los bogatirs milagrosos de Suvorov? Atacó con su táctica favorita, un rápido ataque de bayoneta. Las armas blancas, como él mismo dijo más tarde, nunca brillaron tanto. Los polacos no resistieron este frenético asalto. Pánico. Huida. Sirakowski fue derrotado y Brest fue tomado. Pero lo interesante es esto. Al tomar Brest, Suvorov se detuvo durante un mes entero. ¿Por qué? Porque solo tenía 11.000 soldados. Ir a Varsovia con tales fuerzas era una locura. Y aquí comenzó otra guerra. Una guerra de intrigas, correspondencia y presión. Suvorov exigió refuerzos al comandante en jefe Repnin, en particular el cuerpo del general Ferzin. Repnin, un hombre aristocrático que no simpatizaba con Suvorov, un advenedizo de la nobleza pobre, se resistió. Se quejó a San Petersburgo. «Por Dios, sepáranos. Ya no sé si yo mando o estoy bajo mando», dijo. Este mes en Brest es un ejemplo de la genialidad de Suvorov, no solo en el ataque, sino también en la preparación. No perdió el tiempo. Vistió a su ejército con uniformes de invierno y, según la leyenda, él mismo se puso un abrigo cálido solo después del último soldado. Bueno, no podemos saberlo con certeza. Quizás sea solo una leyenda. Obligó a la infantería a practicar el asalto a las fortificaciones día y noche. Se preparó para Praga, el suburbio fortificado de Varsovia en la orilla derecha del Vístula. Mientras tanto, el destino dio su paso. El 29 de septiembre, el general Ferzin, con quien Suvorov
tanto quería unirse, no solo se abrió paso hacia él. En una feroz batalla cerca del castillo de Maciejowice, derrotó por completo al ejército principal de Kosciuszko y, lo más importante, capturó al propio héroe nacional de Polonia. Tadeusz Kosciuszko resultó herido y capturado. Cuando la noticia de esto llegó a Suvorov, comprendió que había llegado el momento. El enemigo estaba descabezado, desmoralizado, y no había tiempo que perder. El 7 de octubre partió de Brest, se unió a Fertzin, derrotó a otro destacamento polaco en el camino cerca de Kowilka, y finalmente recibió bajo su mando el cuerpo de Derfelden. Bajo su mando se reunieron unos 30.000 bayonetas y sables. Ante él yacía Praga, la llave de Varsovia. El asalto a Praga. ¿Qué fue? ¿Venganza o necesidad militar? 24 de octubre de 1794. Este día está grabado para siempre en la historia con letras sangrientas. Praga no era solo un distrito. Era una poderosa fortaleza con murallas, fosos, empalizadas y 104 cañones. La guarnición. 26.000 hombres desesperados, sabiendo que detrás de ellos estaba Varsovia. Y delante, el mismo Suvorov, que había venido a vengar la masacre de Pascua. El ambiente en el ejército ruso era el adecuado. Los soldados recordaban el 6 de abril. Iban al asalto no solo como una operación de combate, iban como a cobrar una deuda. Suvorov lo sabía, y su orden antes del asalto fue legendaria. No pidió piedad. Dijo algo así: en iglesias y casas, no alarmar. A los desarmados no tocar ni matar. Con las mujeres no luchar. A los niños pequeños no tocar. Quien muera, que tenga el reino de los cielos. Quien viva, honor y gloria para ti. Noten que en la orden no hay palabras como no tener piedad o matar a todos, no perdonar. Pero tampoco hay palabras para perdonar a los que se rinden. Sobre los que se rinden en cautiverio. En general, no hay nada. Fue una orden para un asalto decidido y despiadado. Y comenzó al amanecer. 3 columnas se lanzaron al ataque. Lo que sucedió después es difícil de describir con palabras. Era un infierno total. Los polacos lucharon con la desesperación de los condenados. Sabían que no habría piedad para ellos. Los soldados rusos, superando fosos y empalizadas, con furia y ardor de combate, arrasaban todo a su paso. El asalto duró solo unas pocas horas, y el resultado fue terrible. De los 26.000 defensores de Praga, unos 10.000 fueron hechos prisioneros, 2.000 huyeron a Varsovia, todos los demás murieron. Las pérdidas rusas fueron de unas 3.000. Suvorov informó a Rumiantsev de forma breve y clara: «Excelentísimo conde, ¡hurra! Praga es nuestra». Y aquí es donde comienza lo más interesante, lo que retrata a Suvorov no solo como un temible vengador, sino como un profundo político y psicólogo. La toma de Praga le abría el camino a la propia Varsovia. Los puentes sobre el Vístula estaban en sus manos. Un ejército enfurecido y sediento de venganza podía irrumpir en la capital polaca y organizar allí una masacre, en comparación con la cual la de abril parecería una travesura infantil. Así habría actuado cualquier otro. Pero Suvorov actuó de manera diferente. Detuvo a las tropas y no las dejó entrar en la ciudad. ¿Por qué? Bueno, al menos veo aquí 3 cálculos geniales. En primer lugar, humanamente entendió que si se daba rienda suelta a la furia de los soldados, sería imposible detenerla. Un soldado, en cualquier país, en cualquier ejército, es un soldado. No solo morirían los culpables, sino miles de inocentes. Él no quería eso. Su venganza estaba dirigida contra el ejército, contra quienes habían empuñado las armas, y no contra todo el pueblo y la ciudad. En segundo lugar, militar. Al irrumpir en una ciudad enorme, su ejército se dispersaría y perdería el control, pudiendo ser fácilmente contraatacado en combates callejeros. Esto es un gran riesgo. Y en tercer lugar, político. Suvorov pensaba más allá del día de hoy. Ya entonces, aparentemente, entendía que Polonia, como Estado independiente, estaba viviendo sus últimos días. Pero después de la guerra, la gente tendría que vivir junta. Estas personas y una masacre despiadada en Varsovia
Habría sembrado para siempre semillas de tal odio que no habría paz en esta región. No quería ser un carnicero, quería ser un vencedor, y lo fue. Los varsovianos conmocionados que veían desde la otra orilla del Vístula el humo y las llamas sobre Praga y esperaban una represalia inminente, se quedaron en shock cuando, en lugar de hordas furiosas, se les presentaron parlamentarios con condiciones de rendición. Las condiciones fueron sorprendentemente suaves. Una pequeña contribución, amnistía para muchos rebeldes, garantías de seguridad. Suvórov incluso liberó a parte de los prisioneros, tomándoles la palabra de no luchar. El 29 de octubre, las tropas rusas entraron solemnemente en Varsovia en perfecto orden. No hubo saqueos ni violencia. Suvórov se comportó como un noble vencedor. Escribió a Rumiantsev palabras sorprendentes. Todo se da al olvido. En las conversaciones nos comunicamos como amigos y hermanos. A los alemanes no les gusta, a nosotros nos adoran. Realmente pensó que estaba sentando las bases de una futura amistad, pero no sabía que en los gabinetes de San Petersburgo, Berlín y Viena ya habían firmado la sentencia de muerte de Polonia. El tercer y último reparto estaba decidido. El Estado polaco desapareció del mapa durante 123 años. Entonces, ¿qué fue realmente? ¿Un castigo y una venganza fríos y calculados? ¿O una operación militar forzada, completada con la máxima misericordia? Seamos sinceros. El asalto a Praga fue cruel, terriblemente cruel, pero fue la crueldad de la guerra, no del terror. Fue el asalto a una fortaleza fortificada, con una guarnición bien armada y lista para el combate. No fue el asesinato de desarmados en iglesias. Suvórov dio a los polacos la oportunidad de luchar como guerreros, y ellos aceptaron esa oportunidad. Su detención a las puertas de Varsovia no fue debilidad, sino fuerza de espíritu para dominar la justa ira de sus propios soldados. Fuerza de mente para ver el mañana. Se vengó no de los habitantes de Varsovia, sino del ejército polaco, lavó la ofensa con la sangre de los culpables, no de los inocentes. Y en eso radica toda la diferencia. En estos 50 días, su profecía se cumplió casi exactamente. Hizo lo imposible. Salvó, paradójicamente, miles de vidas, poniendo fin a una guerra prolongada que podría haber costado decenas e incluso cientos de miles. Salvó a Europa de un nuevo foco de incendio al estilo de la Revolución Francesa. Afirmó a Rusia como una gran potencia militar. En ese momento, Catalina lo recompensó muy generosamente. Un bastón de mariscal de campo, diamantes, enormes fincas. Pero la mayor recompensa estuvo en otra parte. En la gloria eterna, en el recuerdo de cómo un hombre, con su voluntad, cambió el curso de la historia. Amigos, esta es la historia, ni negra ni blanca, sino trágica y majestuosa a la vez. Una historia sobre cómo las ambiciones políticas y las ofensas históricas conducen a conflictos sangrientos y sobre cómo, incluso en medio de la guerra y la venganza, es posible y necesario seguir siendo humano. Suvórov lo demostró. Y la historia, repito, es muy cíclica. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Tenía razón al detener a las tropas? ¿Se podría haber evitado esta masacre? ¿O la historia no conoce el condicional? Escriban en los comentarios, vamos a discutirlo. Si les interesan análisis históricos tan interesantes, como por extraño que parezca, sí, sonaría así, por favor. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita y escriban comentarios. Hay muchos temas de los que hablaremos juntos. Hasta el próximo encuentro en un nuevo video. Gracias por escuchar hasta el final de este video. Realmente valoro cada momento que pasaron aquí conmigo. En este momento estamos en camino de alcanzar nuestro primer hito, 1000 suscriptores. Si mis historias les han tocado ya sea un poco, por favor apóyenme haciendo clic en el botón suscribirse. Cada suscripción de ustedes es una gran motivación para que siga escribiendo y trayendo más historias valiosas.